A mi parecer, uno de los grandes aportes de la historia es la posibilidad que nos brinda de ejercer nuestro derecho a la memoria, de recuperar acontecimientos del pasado que nos permiten valorar la voluntad y el respaldo del pueblo como dos elementos esenciales para marcar el destino de una nación. Un ejemplo de ello es la expropiación petrolera, acto de soberanía en el que se logró imponer la justicia laboral y el bienestar colectivo sobre los intereses particulares y la avaricia de empresarios extranjeros que explotaban nuestra riqueza petrolera. En este caso, una prueba irrefutable de que el general Lázaro Cárdenas gobernaba por el pueblo y para el pueblo fue la intervención radiofónica que realizó aquel 18 de marzo a las 10 de la noche, en la que comunicó que la decisión de expropiar fue una solución justa y bien meditada para acabar con la extensa disputa entre las empresas petroleras y el gobierno nacional. La contundencia del mensaje que dio en aquella ocasión generó el inmediato respaldo popular. Hubo manifestaciones multitudinarias mientras que mexicanos y mexicanas de todas las clases sociales aportaron desde dinero y joyas hasta legumbres, guajolotes y gallinas para contribuir al pago de la indemnización. Así que por todo esto, vale la pena que hoy recordemos la expropiación petrolera como un referente histórico de humanismo mexicano, expresado a través de la unidad en torno a la defensa de la soberanía nacional y de nuestra riqueza petrolera, misma que fue recuperada a partir de entonces para el beneficio del pueblo de México. Los invito a que veamos este video. Ese día, las puertas del Palacio de Bellas Artes se abrieron para recibir a una multitud variopinta. Mujeres humildes, campesinas e indígenas, con gallinas y guajolotes en las manos, se solidarizaron con el presidente Cárdenas para ayudarle a pagar la indemnización por la expropiación petrolera. Había también mujeres de clase media y alta que donaban lo que tenían para apoyar esa medida. El pueblo entero respaldó a su presidente. Era 12 de abril de 1938. El general Lázaro Cárdenas, unas semanas antes, había hecho lo impensable. El 18 de marzo había nacionalizado el petróleo. Por primera vez en la historia, el petróleo mexicano era de los mexicanos. A partir de ahí, el crudo se convirtió en un pilar de la economía nacional. Pero, ¿por qué tardó tanto tiempo en serlo? La expropiación petrolera fue la culminación de una larga batalla entre las compañías en manos de los empresarios estadounidenses, ingleses y holandeses con el Estado mexicano surgido de la Revolución. México se convirtió en uno de los principales países petroleros del mundo. Así, nuestro petróleo fue estratégico para que los países aliados ganaran la Primera Guerra Mundial. Pero esa riqueza no regresaba al pueblo de México. Durante su breve presidencia, Francisco I. Madero trató, al menos, de imponer un impuesto a las compañías petroleras estadounidenses, pero fue imposible. El Congreso Constituyente de 1917 dio facultades al Ejecutivo para declarar nulas las concesiones y sustituirlas por otras nuevas. Como era de esperarse, 80 empresas petroleras se ampararon y lograron que el Poder Judicial les diera la razón. Ahí empezó una larga batalla de 20 años por el petróleo mexicano y la soberanía nacional. Las empresas estadounidenses se negaban a pagar impuestos, a ceder sus explotaciones o reducir el tiempo de sus concesiones. Hasta que en 1938, el general Lázaro Cárdenas hizo valer las promesas de la Revolución y de la Constitución de 1917. Cárdenas movilizó a los obreros para que formaran sindicatos y presionaran con huelgas a las empresas extranjeras. Exigía con ellos aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo. Al no lograr ningún avance frente a la codicia de las grandes petroleras, Cárdenas tomó cartas en el asunto y acabó de tajo con las concesiones. El petróleo mexicano ha sido desde entonces nuestro. La expropiación del petróleo reafirmó la soberanía de México sobre sus recursos naturales. Estuvo inspirada en los principios nacionalistas de la Revolución Mexicana y es uno de los mayores logros del humanismo mexicano.
Como siempre lo ha hecho, México se enfrentó a los imperialistas y salió engrandecido. La historia demuestra entonces que los ideales del humanismo mexicano prevalecen frente a los intentos de hostigamiento, abuso y oportunismo extranjero. Fue verdad entonces y será verdad por siempre.